Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 50º Seminario Internacional con la presentación del libro Fundamentación Crítica para una Teoría Jurídica Situada, Marxismo, Decolonialidad y Filosofía Mexicana. La misma que va a estar a cargo del maestro Raimundo Espinosa Hernández. Él nos acompaña remotamente desde el hermano país de México. Es un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ha tenido la presentación de 2 libros, ustedes pueden encontrar, suscríbanse al canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD, y también nos ha acompañado en el proyecto de Medio Ambiente, Derecho Ambiental e Inteligencia Artificial. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación. Por favor, maestro, nos pudiera regalar su semblanza para los que nos acompañan en el Zoom en vivo y en horas posteriores los que van a ver este video y las 4 semanas que viene que lo vamos a poder compartir en todas nuestras redes sociales. Su semblanza, maestro, por favor. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias por la introducción y bueno, también por la oportunidad de platicar aquí en el instituto contigo y con todos los miembros y también seguidores. Pues miren, yo estudié Raimundo Espinosa Hernández, yo estudié Derecho en la UNAM, estudié Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, también acá en Ciudad de México, y estudié después la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad Nacional aquí en México, ¿no? Tuve pues, la oportunidad de estudiar diferentes posgrados. Tengo una especialidad en Derecho Constitucional, también en la UNAM, una especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana, la maestría con la orientación en Derecho Constitucional por la UNAM y el doctorado en la Universidad Panamericana también pues también en Derecho, ¿no? Además de eso, pues me he dedicado me he dado una formación pues interdisciplinaria, ¿no? En diferentes espacios. He tenido la oportunidad de hacer también una carrera académica en diferentes universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también en la UNAM, en en las facultades de Economía y más recientemente también ya en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ¿no? Donde imparto diversas cátedras: Derecho indígena, filosofía del derecho, introducción a la teoría del derecho, teoría de la Constitución y en fin, ¿no? Además, bueno, tengo también una producción académica, pues ya ahora viéndolo en retrospectiva, pues ya amplia, ¿no? Tengo 10 libros propios y algunos también como coordinador y compilador. Muchos de ellos los pueden ustedes encontrar en línea, son de acceso gratuito, ¿no? Sobre temas que tienen que ver con derecho social, derecho indígena, derecho ambiental, pero también cuestiones de teoría y filosofía del derecho, ¿no? Que son a las que en términos académicos pues más me he dedicado. Recientemente, hace un par de años, la Universidad Nacional me otorgó un reconocimiento, la Cátedra Extraordinaria José Saramago, precisamente por méritos académicos y docentes, ¿no? Bueno, además, profesionalmente, pues me he desempeñado como abogado litigante en procesos colectivos de defensa del territorio, siempre pues acompañando comunidades indígenas en temas de derecho laboral también y bueno, los temas ambientales, ¿no? Aquí en México, pues me tocó hace varios años ganar los primeros 2 juicios que le ganamos a la empresa Monsanto en defensa en contra de los organismos genéticamente modificados. Me tocó a mí participar acompañando comunidades mayas en Quintana Roo, aquí en México también, ¿no? Y bueno, he participado en múltiples litigios de estos temas. Durante 10 años fui asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. Y bueno, ahora ya solamente pues a la distancia, un poco más a la distancia, acompaño los procesos, pero sigo participando en una red más reciente, que es una red de comunidades envenenadas, eh,
en resistencia aquí en México, que ahora pues no vemos ya solamente los temas de medio ambiente, sino lo que pasó después, que son las afectaciones a la salud, ¿no? Por contaminación de cielo, bueno, de aire, de tierra y de agua, ¿no? Que son cuestiones muy, muy graves aquí en nuestro país. Además de eso, pues también he tenido la oportunidad de trabajar en el servicio público como titular del jurídico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación aquí en México. Me tocó participar en la elaboración de la ley vigente de ciencia y tecnología que está aquí en el país, defendiendo pues el derecho humano a la ciencia, ¿no? Como un derecho social, como un derecho colectivo, no como un derecho de investigadoras e investigadores para investigar lo que quieran y publicar lo que gusten, sino como acceso universal al conocimiento y como un derecho colectivo para el pueblo de México. Además, bueno, también he sido sexto visitador aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responsable de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Y bueno, pues ahora recientemente trabajo en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, en la ponencia de la ministra Estela Ríos, como secretario de Estudio y Cuenta en el máximo tribunal del país, ¿no? Eh, y bueno, hago otras tantas cosas, pero básicamente es esto. Durante mi estancia en el CONACYT, me especialicé sobre todo en los temas de tecnología y ahí fue que obtuve el diplomado en Derecho Digital y escribí un libro que es este de la maquinización del derecho, que fue el que hizo que finalmente nos encontráramos Daniel y un servidor, y bueno, que empezara yo a colaborar sistemáticamente con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, ¿no? Precisamente por esta investigación que hice y el trabajo, que es un trabajo muy crítico, no solamente sobre la inteligencia artificial, sino en general sobre el papel de la tecnología en la reconfiguración del derecho moderno, pues a la par del desarrollo capitalista, ¿no? Ya, bueno, seguramente algunos lo conocen y si no, con todo gusto también lo puedo compartir para que lo conozcan. Pues eso es lo que tendría que decir, Daniel, así como para presentarme. Muchas gracias, maestro. Por favor, puede dar inicio a su ponencia, maestro. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues miren, Daniel me tuvo a bien invitarme para presentar este libro por diferentes motivos laborales. Yo no había tenido oportunidad de hacerlo antes. Y bueno, finalmente lo logramos este sábado, ¿no? Ya 13 de diciembre. Y qué bueno, antes de que acabe el año, poderlo presentar aquí con los colegas del instituto, que son pues buenos amigos y con quienes además comparto múltiples reflexiones e interés, ¿no? Por los temas de la tecnología y el derecho, la inteligencia artificial del derecho y además esta perspectiva interdisciplinaria. Miren, este es el libro, Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, Marxismo de colonialidad y filosofía mexicana. Fue publicado este año, el primer trimestre del año, por la editorial Tirán Lo Blanche, aquí en México. Es un texto que para llegar a esa concepción, pues han sido muchos años, ¿no? Yo no, pues no me preparé unos años para escribir este texto, al contrario, más bien creo que pues es toda una trayectoria la que me lleva, la que tiene como consecuencia que yo pueda escribir este texto, ¿no? Y es pues una formación de más de 25 años, ¿no? Para poder escribir un texto como este, que si lo queremos ver pues de manera mucho más concreta, pues es, digamos, la culminación de todo un proceso donde yo vine publicando otros textos, una trilogía de trabajos. Desde 2018 empezaron a ver la luz al público. En primer lugar, Crítica marxista del derecho, materiales para una introducción, que publico en México en 2018 con la editorial Itaca. Y luego, que ya les comentaba, la maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, también con Ítaca acá en México, que es un texto de 2021, que aparece en 2021. Y finalmente, este otro, que es más reciente, es un texto de 2023, si no me equivoco, 2024, perdón. Este es En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, el fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI. Que es, bueno, son esta trilogía, es el primer proyecto que yo me planteo escribir en esta línea
pues no de teoría del derecho, porque yo no hago teoría del derecho, no de filosofía del derecho al estilo de los juristas, porque yo no hago filosofía del derecho como hacen los juristas, sino de crítica de la teoría del derecho, de crítica de la filosofía del derecho de los juristas y de crítica del derecho moderno, ¿no? Esa trilogía es la que tiene como consecuencia y se presenta, la presento como una bisagra, ¿no? Un cierre y una apertura de un nuevo horizonte de reflexión, precisamente a este libro de fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, porque lo que me preocupa a mí ahora, pues es reivindicar, reconstruir y por supuesto aportar para el desarrollo de una teoría del derecho que cumpla que rompa con el estándar tradicional, lo que yo llamo la teoría jurídica tradicional, la teoría jurídica burguesa, y que más bien se sitúe en un horizonte distinto, ¿no? Con otras exigencias, con otros parámetros epistemológicos, que sea una teoría jurídica construida a partir de las necesidades de nuestras sociedades, ¿no? Que tenga la capacidad de constituir referentes propios y que esté comprometida con los grandes problemas que atañen a nuestro mundo, ¿no? Y a las sociedades en las que nosotros vivimos. Por eso es que utilizo esta referencia, claro, desde una perspectiva crítica, no solo inter o multi o transdisciplinaria, sino crítica en un sentido todavía mucho más profundo, ¿no? En cuanto que asume la labor de dar cuenta de lo que es el capitalismo y cuáles son sus límites y condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, una teoría que sea crítica en este sentido, una teoría que además pueda hacer a un lado los sesgos epistemológicos de lo que llaman pues el colonialismo epistémico, ¿no? Toda esta incluso epistemocracia que se plantea sobre el conocimiento, bueno, me parece que también habría que hacerle frente a ello. Y finalmente, pues que recoja las tradiciones y que esté comprometida, ¿no? Con la atención de las problemáticas locales. Eso me parece muy importante para hacer construir una teoría jurídica distinta, ¿no? Incluso para poder impulsar un pensamiento, una reflexión filosófica sobre el derecho distintas, ¿no? Ese es el compromiso o el proyecto en el que yo estoy ahora comprometido y para lo que me sirve de base, pues este libro del que ahora voy a comentar algunos de sus contenidos, ¿no? Pero es en ese horizonte. Y Maestro además, Raimundo, dime, Daniel. a lo que usted acaba de señalar, para todos los que son abogados, para todos los que son agentes del derecho y que de alguna de otra forma tengan una relación directa e indirecta, ¿cuál es la tarea, cuáles son los deberes, las funciones que debe hacer un abogado en su sociedad, en su comunidad, en su estado? Lo que usted acaba de decir, ¿por qué quiero estudiar derecho? ¿Por qué quiero comprender las ciencias jurídicas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Por qué vivimos a la espalda de la realidad de lo que sucede en México y lo que sucede en Perú? Maestro, Claro, por favor. mira, fíjate, lo que ha sucedido es que las escuelas de derecho, pasa en México, yo lo he visto en diferentes lugares del mundo, pero pasa en México y voy a hablar desde aquí, ¿no? Es que han orientado los planes y programas de estudio para la formación de abogados que llaman ellos técnicos, ¿no? Abogados operativos, gente que pueda operar con el derecho y eso significa que sepa hablar el lenguaje del derecho y eso significa que pueda operar las instituciones del Estado. Y claro, ahí es donde está el mercado de trabajo. Por eso es que hacia allá se orienta la educación jurídica. El resultado que nosotros tenemos con eso, pues es gente, profesionistas del derecho, que más o menos, ¿no? Con mayor, con menor calidad, pueden operar el derecho del Estado, las instituciones de gobierno, ¿no? Y que, bueno, seguramente muchos lo harán de manera eficaz, eficiente, ¿no? Pero, pues es gente que finalmente no sabe pensar, es gente que no tiene capacidad para cuestionar no digamos el statu quo social, no tiene capacidad de cuestionar los fundamentos del derecho que aplica todos los días, ¿no? Y que además no tiene capacidad para cuestionar las propias metodologías que utiliza para aplicar ese derecho.
y que simplemente lo que vive es el continuum de aplicación del derecho dentro de un mismo horizonte no solo epistemológico, sino de compromiso ontológico con el derecho de la sociedad burguesa. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque esa eficiencia, esa eficacia es la que se requiere para poder operar el Estado inmerso en una dinámica de acumulación de capital, el Estado como forma transfigurada de capital social nacional. Ese es el tipo de abogado que requiere un abogado que yo llamo el abogado masa, un abogado masificado, ¿sí? Que es incapaz de pensar y de cuestionar. Bueno, pues precisamente frente a eso, bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? No es una cuestión meramente política, ¿no? Como lo he planteado ahora, es todavía mucho más complicado el asunto. Y una cuestión de didáctica, digamos, ¿no? Pedagógica en los planes y programas de estudio. Diría yo incluso que ni siquiera son decisiones, pues, más o menos conscientes, porque quienes hacen esto no saben, no conocen bien a bien todo el trasfondo, ¿no? Toda la complejidad del problema. Miren, incluso lo voy a plantear de otra forma. Depende también todo esto, pues, de una cierta visión del derecho. Quienes piensan que el derecho es un sistema de normas entendidas como enunciados prescriptivos, ¿sí? Que forman parte de un todo que está relacionado, ¿sí? Y que tiene propiedades como la completud, la coherencia, la unidad, ¿sí? Pues lo que están haciendo es asimilar el derecho a un sistema matemático, tratar el derecho como si fuese un sistema deductivo, a la manera en la que, por ejemplo, Baruch Spinoza pues trataba de concebir la moral, ¿no? Al modo geométrico. Eso pues es una discusión que aparece en la antigua Grecia. Precisamente ustedes pueden encontrar estas reflexiones en el Organón, en lo que se conoce ahora como los tratados de lógica de Aristóteles, ¿no? Eh, el asunto aquí es que cuando ustedes hacen esa reducción del derecho al lenguaje, el lenguaje como lenguaje prescriptivo, y luego eso lo pasan a la lógica y de ahí llegan al sistema, y entonces hablan del sistema jurídico con las tres propiedades que ya dije, pues lo que ustedes están haciendo es en ese movimiento, pues lo cierto es que ustedes lo que hacen es aislar el derecho de la sociedad, ¿sí? Porque en un entendimiento del derecho como si fuesen matemáticas, pues ustedes no necesitan a la sociedad, porque ya están en un mundo de abstracción en donde todos los otros elementos parecen impuros, incluso innecesarios, incluso parecen ideológicos, ¿sí? Ustedes pueden muy bien operar, cumplir como operadores jurídicos simplemente conociendo las normas y los vínculos que guardan entre ellas y las técnicas que tienen para interpretarlas dentro de ciertos cánones y parámetros. Y entonces pueden operar. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues es una cuestión ontológica, epistemológica, ¿sí? Es una cuestión política, por supuesto que es una cuestión ética, no de moral, sino ética, ¿sí? Lo que se pone en juego. Y todo esto deben ustedes saber, pues que está además pues necesariamente imbuido en el horizonte histórico en el que nosotros existimos, que es el de la modernidad capitalista. Ese derecho que le dan un tratamiento como si fuesen matemáticas, pues no es otra cosa que el derecho de la sociedad burguesa. Entonces, cada vez que los operadores jurídicos cumplen con sus labores todos los días y defienden el Estado de Derecho, lo que están haciendo es defender el derecho de la sociedad burguesa y su statu quo, ¿no? Maestro, Dime, Daniel. y en esa sociedad burguesa que abarca nuestro presente hasta el día de hoy, el principal problema del derecho y la sociedad y sus ciudadanos digitales es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción desde el derecho romano, desde la enseñanza de los tiempos en Grecia del derecho romano, el abogado, el jurista, el agente del derecho sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y ahí nos quedamos callados, jueces, fiscales, abogados, estudiantes, qué es lo que pasa con la corrupción en nuestras sociedades, los niveles de corrupción. Cedo la palabra, maestro. Mira, te lo voy a plantear de otra forma. Yo creo que, ¿por qué? Porque yo creo que los problemas más graves tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad y con el sacrificio sistemático de millones de personas, ¿sí? En el mundo contemporáneo. Y ese problema es un problema que viene arrastrándose en la historia de la humanidad cuando existimos en sociedades de escasez.
Entonces, el problema es cómo producimos riqueza y una riqueza que pueda ser compartida por todos. En ese contexto es que habría que entender el fenómeno de la corrupción. Y yo lo que plantearía ahí es que más bien lo que se corrompe es el espíritu de quienes buscan la justicia. Porque yo le pregunto a los chicos, a los jóvenes que empiezan a estudiar derecho, y todos tienen ideales, tienen sueños, ¿no? Tienen principios, tienen convicciones, hablan de la justicia, pero todo eso se va perdiendo durante el proceso de formación profesional y luego ya en el ejercicio profesional eso se pierde. Se pierden esos ideales porque parecen utópicos, se pierden esas convicciones porque parece un exceso de inocencia, ¿no? En fin, todo eso se pierde, lo que se corrompe es el espíritu, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que se corrompe también ese deseo de saber, ¿sí? Y nos quedamos nosotros con puros dogmas que nos permiten operar en un sistema que está cerrado y del cual nosotros somos parte, ¿sí? Ya en ese contexto, el fenómeno específico de lo que suelen llamar corrupción, pues realmente es muy pequeño frente al problema mayor y el planteamiento que acabo de hacer porque de lo que hablamos es, fíjate, supone que los abogados sepan qué se debe hacer y qué no. Sí, en el contexto de un sistema que ya predeterminó lo que es legal y lo que es ilegal. Eso es una visión muy estrecha. Yo de la corrupción de lo que ya hablo es algo mucho más amplio, porque el problema de lo legal e ilegal, pues ya nos mete de lleno dentro de un sistema cuyo fundamento no estamos criticando porque nuestro único parámetro es el código legal y legal. Hay que ir todavía más a fondo y ver el programa del sistema y hacer una crítica de los fundamentos del propio sistema. Eso no se hace cuando entramos nada más al tema de la corrupción, ¿no? En la manera en la que se entiende normalmente, pues en los estudios de política pública, en los estudios de derecho y en los estudios también de, pues, de seguridad, ¿no? Yo no creo que el problema nada más sea que los abogados saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y opten por hacer lo incorrecto y luego encubrirlo como si fuese correcto. Yo más bien creo que el gran problema es que los abogados no pueden salir de ese pequeño problema, que es muy importante, pero sigue siendo un pequeño problema en relación con la complejidad del problema que yo he planteado, ¿no? Los abogados lo que tienen que hacer es hacerse de una formación crítica, interdisciplinaria, mucho más profunda, en donde dejen atrás esta visión del derecho como algo ajeno a la sociedad, como si fuese nada más un sistema de normas, y más bien ver el derecho como un producto cultural históricamente determinado que todo el tiempo está socialmente comprometido, porque depende de una sociedad, porque es producto de una sociedad, y ahí es donde hay que ubicar cuál es el papel de las y los abogados en la sociedad, y no puede ser el papel del abogado masa. Tiene que ser el papel de un abogado socialmente comprometido, ¿no? Y eso lo cambia todo y también nos resuelve hasta los problemas estos de corrupción si lo entendiéramos de esa manera, porque de la otra, pues lo que sucede es que hacemos lo que llaman el fetiche de la ley, ¿no? Fetiche de la legalidad. Y la verdad es que pues yo en eso no puedo participar porque si la ley no responde a los intereses de los seres humanos, mi postura es que hay que desobedecer y desconocer la ley. Esa es mi postura política, ¿no? Yo no puedo estar simplemente con que cumplir con lo que dice la ley y abstenerme de hacer lo que prohíbe. Esa es una manera, me parece, muy pobre de entender el problema y la posición de las y los abogados y de quienes estudian derecho en la complejidad de la sociedad moderna, ¿no? Sobre todo, pues, si lo vemos desde con expectativas de transformación social y no solo de transformación, de emancipación social, ¿no? Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Daniel, si te parece, comento un poco sobre el contenido más específico del libro, ¿no? Por favor, Para maestro, que por lo puedan favor. conocer y se animen todos a leerlo. Además, también les comento que con todo gusto comparto la versión digital para que ustedes puedan tener acceso a ella, porque entiendo que pues es complicado, ¿no? Quienes no están aquí en México, a veces Maestro, puede ser si usted me complicado. autoriza, les voy a hacer llegar a todos los suscriptos y además a todos los grupos de WhatsApp que administramos, le vamos a hacer llegar el libro de esta presentación, maestro. Por favor, Daniel, te lo agradecería mucho, ¿no? Para que lo conozcan. Por supuesto, yo estoy abierto a todos los comentarios. No creo tener la verdad ni en este ni en ningún otro tema. Y estoy, por supuesto, abierto, ¿no? A todos los comentarios. Me enriquecería mucho también escucharlos y conocerlos una vez que hayan leído la obra, pues conocer cuáles son sus observaciones. Miren, el libro tiene 2 capítulos. Es un libro muy cortito, pero muy denso.
tiene apenas pues 125 páginas, ¿no? Es un libro muy pequeño, es el libro más pequeño que yo he escrito. Miren, y son dos capítulos. El primer capítulo se llama ¿Por qué no existe la filosofía del derecho de los juristas? A propósito del gran truco ideológico de la teoría jurídica convencional. El segundo capítulo se llama Colonialidad y emancipación del pensamiento jurídico mexicano, a propósito del vasallaje epistemológico que padece la teoría del derecho. Estos dos capítulos, pues ahora están integrados en un libro, pero los escribí yo por separado. El primero de ellos, pues me llevó poco más de 2 años el poderlo redactar ya en la versión final que aparece en este libro. Lo estuve yo presentando en diferentes eventos internacionales, también locales aquí en México, con anterioridad una primera versión en artículo, diferente a la versión que finalmente quedó ya en este libro, ¿no? Mi propósito con ese primer capítulo, pues es desmontar una serie de dogmas con los que carga la teoría jurídica convencional, ¿no? Y me refiero a la teoría jurídica contemporánea. Pues en la obra de autores, grandes autores, grandes ideas sobre el derecho que se forjan desde el siglo XIX, pero sobre todo pues en los autores reconocidos del siglo XX, ¿no? Y algunos pues de principios del siglo XXI. Sobre todo, pues seguramente los han escuchado ustedes, el mismo Kelsen, Hart, Alf Ross, ¿no? Pero también algunos otros, pues que no tienen esa envergadura, pero que son muy importantes, ¿no? Uno de ellos, pues el gran divulgador de muchas de esas ideas, que es Norberto Bobbio, ¿no? Que es muy popular en nuestro medio, pero que es un autor, pues, mediano, un divulgador del pensamiento jurídico, político, si quieren, pero desde mi perspectiva, pues no puede ser ubicado como un gran pensador, ¿no? Es un teórico del derecho mediocre que vive, por ejemplo, pues a la sombra de autores como el propio Kelsen, ¿no? Y ya si lo ubicamos como un filósofo, lo cierto es que pues no tiene la talla, por supuesto, de autores como Aristóteles, como Kant, como Hegel o como el propio Marx, ¿no? En fin, pero es un autor muy efectivo, ¿no? Muy popular, muy extendido en nuestro medio. Y bueno, después de él, pues viene una playa de autores y de tradiciones muy importantes que a mí me parecía necesario reflexionar sobre lo que hacen y lo que implica lo que hacen, ¿no? Me refiero a autores como el mismo Ferrajoli, Ricardo Guastini, y si quieren contemporáneos de- del, del mismo, pues del mismo Bobbio, ¿no? Otros autores italianos muy importantes también aparecen aquí, pues aquí reseñados, ¿no? Y autores otros de la misma tradición del realismo jurídico genovés que encabeza, eh, que encabeza Guastini, ¿no? Eh, en fin, no me meto ahora a toda esa playa de autores, y otros que más bien pues han seguido la tradición que abre, o la propia tradición y el horizonte que abre Hart, ¿no? Sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿no? El realismo jurídico norteamericano, cómo se entremezcla el realismo jurídico norteamericano con los desarrollos, pues, sobre la base de los desarrollos de Hart, ¿no? Por un lado, pues el mismo Joseph Raz, ¿no? Toda esta discusión en torno al positivismo jurídico incluyente, excluyente y demás, pero sobre todo, bueno, ya para sintetizarlo, en autores como Brian Leiter, ¿no? Que combina esa tradición norteamericana del realismo jurídico con los desarrollos de la filosofía del lenguaje, del pragmatismo, sí, pero particularmente la obra de Quine, ¿no? En Crítica a Wittgenstein. En fin, una playa de autores contemporáneos que muchas veces en nuestros medios, en México, por ejemplo, pues actualmente muy pocos los conocen, no se trabajan tanto, pero que sí van marcando cuál es el derrotero de la teoría jurídica contemporánea, ¿no? Por no mencionar a John Rawls y Dworkin y varios otros que también son conocidos. Yo trato, bueno, y otros que escriben, por supuesto, en español, ¿no? La misma tradición de la teoría analítica del derecho de Buenos Aires, de la UBA, con Alchurrón, Buliguín
y varios otros más, ¿no? Algunos de ellos que todavía nos acompañan y que están presentes el día de hoy en el ámbito jurídico latinoamericano. Y también, bueno, las escuelas españolas, ¿no? Pues muy conocidas, ¿no? Muy populares también, Atienza y otros. Y por supuesto, pues Robert Alexi, ¿no? En fin, toda esta playa de autores los trabajo en ese primer capítulo y voy señalando, no de manera pormenorizada uno por uno, sino de manera global conforme a las tradiciones a las que pertenecen, pues cuáles son los límites, ¿no? De los planteamientos que ellos hacen y cuáles son los presupuestos que aparecen como implícitos y que pocas veces nos detenemos a reflexionar y que no se cuestionan dentro de estas diferentes teorías jurídicas contemporáneas, ¿no? Eso para mí era muy importante porque al final de cuentas mi conclusión es que, en primer lugar, eso que hacen ellos no es filosofía del derecho. Eso que hacen ellos, en todo caso, es teoría del derecho. Mejor o peor, pero teoría del derecho, no filosofía del derecho, por diferentes circunstancias que también con todo gusto podemos platicar, si les parece, que tienen que ver con la formación curricular, pero que tienen que ver sobre todo con qué es filosofía, ¿no? Y cómo distinguirla de eso que hacen ellos, que es teoría del derecho, a pesar de que ellos se ufanen de ser filósofos del derecho. Yo múltiples ocasiones he escuchado a Tienza que se ufana de ser un filósofo del derecho y junto con él, pues decenas más, ¿no? Cuando no tienen formación filosófica y cuando lo que hacen no es de ninguna manera filosofía del derecho, ¿no? No se puede comparar los trabajos de Atienza con, por ejemplo, la Philosophies das Recht de Hegel, ¿no? O con la Metaphysik der Sitten de Kant. Es, son obras completamente inconmensurables, ¿no? No tiene que ver el discurso de los filósofos del derecho con el discurso de los teóricos del derecho. En fin, sobre esto podemos ahondar más si gustan. Eh, pero más allá de eso, lo que a mí me preocupaba es que, y es mi siguiente conclusión en ese primer capítulo, pues es el talante conservador que tiene la teoría jurídica contemporánea, precisamente porque no pueden mirar cuál es el fundamento de la reflexión teórica que llevan adelante. Y eso tiene que ver con que no miran cuáles son los límites y condiciones de posibilidad del derecho moderno en el contexto de la sociedad burguesa, es decir, del derecho de la modernidad capitalista. De eso no se habla en la teoría del derecho. De hecho, cuando les digo el derecho burgués, piensan que es un término ideológico, ni siquiera lo conciben como un concepto científico, ¿no? Desconocen por completo que la sociología del derecho del siglo XIX lo decía con toda tranquilidad. Ellos no lo pueden decir porque pesa sobre ellos un sesgo que sí es ideológico, ¿sí? Sobre esto también podemos ahondar lo que ustedes gusten, es el punto más duro y que hasta el momento pues ha sido pues irrebatible a donde lo he llevado. Yo con varios de esos autores que he mencionado que están vivos he discutido, con varios de ellos pues yo me escribo por correo y coincidimos en diferentes eventos. Y bueno, pues este es un punto en donde el debate se pone muy, muy interesante y donde pues no han podido rebatir el planteamiento que viene en el libro, muy, muy detallado, ¿no? No me entretengo ahora en eso. Si alguien quiere saber más, pues con todo gusto lo comento más adelante. Eh, para mí entonces era muy importante desenmascarar el carácter ideológico y conservador de la teoría jurídica convencional, porque nos lo venden como otra cosa, sobre todo cuando está arropado o va de la mano con discursos sobre derechos humanos y demás, ¿no? Sobre esta reflexión, pues es que trata el primer capítulo. Luego, el segundo capítulo, Colonialidad y Emancipación en Pensamiento Jurídico Mexicano, pues lo que yo trato de hacer es ubicar cuál ha sido el camino del pensamiento jurídico mexicano en los pasos del siglo XIX, XX y XXI, ¿no? Y sobre todo enfocarme en lo que pasó durante las más de 3 décadas del neoliberalismo en México. En la idea de que la política económica neoliberal impulsada por diferentes gobiernos en México llevó adelante una transformación jurídica e institucional en el país de un gran calado. Transformaron el derecho mexicano, pero junto con esa transformación de las normas en abstracto, transformaron también la práctica del derecho y la educación jurídica, pero también la investigación del derecho. No solamente sobre los temas, sino también sobre las metodologías. Incluso las metodologías de adjudicación ya en la práctica judicial también se transformaron durante la época del neoliberalismo. Fue un cambio de cultura jurídica, ¿sí? De todo esto es que trata ese segundo capítulo, pero desde una perspectiva crítica
¿Qué es lo que se fue sacrificando? Un pensamiento jurídico propio con una tradición muy fuerte se fue dejando de lado para que más bien se instalaran aquí sucursales de autores como Ferrajoli o como Alexio, como Atienza, como el que ustedes gusten, ¿no? Gente que va a estudiar al extranjero, los conoce, regresa y se instala aquí como una sucursal de ellos, ¿no? Ese es pensamiento sucursalero. Eso es a lo que llamo pensamiento sucursalero en el campo del derecho, que además piensan que hacen filosofía del derecho cuando muy apenas pueden hacer teoría del derecho, ¿no? En fin, un pensamiento impostor, si quieren verlo de esa manera, que lo que ha hecho, pues lo que hizo, pues fue justificar las transformaciones jurídicas del neoliberalismo y hacernos parecer que estábamos caminando hacia la modernización, ¿no? Para no llamarle la neoliberalización del derecho mexicano. Todo esto pues está muy documentado en ese segundo capítulo, en donde pues doy cuenta de la crisis contemporánea del pensamiento jurídico en México, ¿no? Por todo esto que sucedió específicamente en el periodo neoliberal, y lo que trato de establecer pues son las coordenadas para salir de ese, pues de ese agujero, de ese hoyo negro en el que nos metieron, ¿no? Y en el que está metida la academia mexicana, ¿no? Y en el que están metidos, pues, los juristas en México y la cultura jurídica que ostenta la comunidad jurídica nacional, ¿no? De eso es de lo que se trata, por eso es que acudo al marxismo, a la teoría decolonial y también a la filosofía mexicana. En este último aspecto, en este último punto de la filosofía mexicana, precisamente porque la gran batalla que se ha dado durante a lo largo del siglo XX, pero básicamente los últimos 50 años dentro de la filosofía mexicana, pues es por dejar de hablar, por ejemplo, miren cómo se ve esto, dejar de hablar de una filosofía en México para hablar de filosofía mexicana. No solamente un discurso filosófico que se construye al interior de las universidades y se publique en las editoriales de circulación nacional, sino más bien un discurso filosófico aterrizado en México, ¿sí? Que parta de los problemas de nuestro país, de México, y que los atienda con las metodologías, los autores y las tradiciones que guste, pero que sea una filosofía construida desde México y para México. Esa es filosofía mexicana. Pues esa gran batalla que se ha dado y la que ha ganado finalmente la filosofía mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestro país y en general en la comunidad filosófica mexicana, pues esa batalla es la batalla que hay que dar al interior de la filosofía del derecho en México para constituir una filosofía mexicana del derecho. De eso es de lo que se trata, que sí sea filosofía, que no sea nada más teoría jurídica convencional o apología del derecho burgués, por un lado, y por el otro, pues que sea realmente mexicana y no simplemente que se haga en México a nombre de Alexia, a nombre de Atienza, a nombre de Ferrajoli o a nombre de quien ustedes quieran, ¿no? Sino que sea realmente mexicana, auténtica. Auténtica porque sí es filosofía y auténtica porque sí es mexicana, ¿no? Y que sea, por supuesto, pues enfocada a los temas de derecho desde una perspectiva crítica, que no sea complaciente con el statu quo, sino que más bien nos diga cuáles son los límites y condiciones de posibilidad del derecho de la sociedad burguesa en el contexto histórico de la modernidad capitalista. De eso es de lo que se trata. Y de eso va el segundo capítulo. Yo ahí explico cómo esto fue que sucedió, cuáles son los autores que dan pauta de esto y cómo esto se entremezcla con un montón de debates sobre el tema, por ejemplo, de la convencionalidad, los derechos humanos. Ahora aquí en México quieren declarar que artículos de la Constitución mexicana son inconvencionales, en fin, y cómo todo eso pues está amarrado a los intereses de la propia, detrás, a los intereses materiales concretos detrás de la propia Corte Interamericana y de la OEA y detrás de la OEA Estados Unidos, ¿sí? Porque todo esto pues forma parte de políticas imperiales y del desarrollo del propio capitalismo contemporáneo. Si uno no entiende así los problemas del derecho y la filosofía del derecho, pues lo cierto es que podrá ser un académico muy exitoso, pero no está pensando la realidad. Está pensando en, pues de manera, como dicen por acá, academicista, ¿no? Y si uno como operador jurídico no tiene esto presente, pues lo que está haciendo es llevar adelante una práctica enajenada del derecho en donde uno no sabe para quién trabaja ni para qué trabaja. Esos son los riesgos que yo señalo en el libro y el horizonte de la reflexión que yo intento abrir aquí en México, en un proyecto mucho más amplio que tengo ahora, pues es de ponerme a reflexionar y escribir sobre cuestiones concretas de las diferentes ramas del derecho en el país, particularmente pues desde la función judicial, ¿no? De adjudicación judicial, en donde uno tiene esa posibilidad de ver el derecho como en conjunto y de
pues mi pretensión es desenmascarar un montón de dogmas y de posiciones conservadoras o reaccionarias que lamentablemente los abogados sin conciencia defienden sin saberlo y que en las universidades se reproduce al por mayor sin saberlo. El combate es un combate por una cultura jurídica distinta, una cultura jurídica orientada a la transformación y emancipación sociales y no tanto a la conservación, ¿no? Una cultura jurídica pues más allá pues de la obediencia ciega, ¿no? Al derecho en abstracto, ¿no? Y una cultura jurídica, pues que no esté basado en estos dogmas de la teoría jurídica convencional. Pues esto, Daniel, si te parece como para abrir el diálogo con quienes nos acompañan, ¿no? Y bueno, no contarles todo el libro, sino más bien interesarlos en que se acerquen a leer el libro que trata precisamente de estos temas con esta perspectiva, ¿eh? No, no es otra la perspectiva, es esta la perspectiva y es un debate frontal con todos estos autores, los que están muertos, bueno, pues ya no puedo yo hablar con ellos más, pero con los que están vivos sí que he debatido, ¿eh? Entonces, bueno, con mucho gusto podemos conversar lo que ustedes gusten, Daniel, compañeras, compañeros. Muchas gracias, maestro Raimundo, los que nos acompañan en vivo en el Zoom, por favor, si desean formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda en relación a lo que nos está presentando el maestro, el libro, entendemos que estamos en Zoom en vivo, eh, presentar el libro en una totalidad se requeriría de mucho tiempo. Lo que ha hecho el maestro es una presentación puntual, una presentación dándonos una idea. Por favor, si alguien tiene una pregunta, alguna consulta, alguna duda, a todos los suscritos vía formulario les vamos a hacer llegar el ejemplar autorizado el maestro, se los voy a hacer llegar junto con el video. Una vez más, suscríbanse al canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD abreviado. Nosotros tenemos entre 28 a 30 presentaciones al mes. El día de hoy, de forma muy, muy especial, desde el hermano país de México, remotamente nos acompaña el doctor Raimundo, una vez más presentándonos un libro. Había un primer libro del cual no sé si lo mencionó, maestro, el que tenía, si no me equivoco, el de portada, un fondo blanco, texto negro. ¿Será este, de crítica marxista del derecho? Ahí está, maestro. Sí, 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 sí. Este libro se agotó en cuanto salió. Y fíjate que es un libro que fue pues ha sido muy exitoso. Estoy viendo si podemos sacar una segunda edición. Es un libro que, bueno, espero ya pronto pueda aparecer la traducción en portugués, también en inglés, y estoy viendo también en alemán. Hay interés también para que lo pueda publicar. Y bueno, también si gustan, comparto, lo tengo también versión digital, lo puedo compartir también para que lo puedan tener ustedes. Lo mejor sería, maestro, poner en un drive los libros y les vamos a hacer llegar a todos los que nos están acompañando. Además, ese drive lo vamos a subir al canal de YouTube para que también puedan acceder a sus libros. ¿Le parece, maestro? Entonces, de una vez. Claro que sí, Daniel, claro que sí. Y además saben que pueden también en mi página, tengo una página con mi nombre, un sitio web, ahí pueden también encontrar otros materiales, artículos y demás entrevistas, pero también hay algunos de estos libros ya ahí colgados, ¿eh? También ahí los pueden bajar de manera gratuita. En mi sitio web con mi nombre encuentran mi página. ¿Cuáles son las redes sociales donde deben seguirle, maestro, por favor? Ah, claro, mira, pues estoy en varias. Tengo un canal en YouTube con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, ahí me pueden encontrar. Y en el canal, pues están organizados decenas de videos por listas temáticas y demás. Hay conferencias, hay entrevistas, en fin, ¿no? Hay documentales donde he participado y demás. En los diferentes temas, algunos que tienen que ver con los procesos colectivos de defensa del territorio, el litigio participativo comunitario, como yo le llamo, y algunos otros que tienen que ver casos emblemáticos en los que he estado, y otros que tienen que ver con las cuestiones, pues más bien de filosofía y teoría del derecho, y también con pues reflexiones en el ámbito del derecho ambiental, de derecho indígena, de derecho social, de derechos colectivos, ¿no? Que es también el área en la que yo me he especializado, de económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahí pueden encontrar
decenas de videos, de material de todo tipo, ¿no? En los que he participado a lo largo ya de varios años, ahí en mi canal con mi nombre Raimundo Espinosa Hernández en YouTube. Y pueden también seguirme en TikTok. Tengo mi cuenta con mi nombre, también ahí aparecen pues materiales más cortos, diferentes, muchos de ellos pues no están en el canal de YouTube, que es pues diferente. Los pueden ver ustedes en TikTok y también en X con arroba Raimundo-EH con mayúsculas. Ahí pueden encontrarme también en X. Ahí, bueno, continuamente estoy participando en los debates públicos aquí en México y compartiendo para los artículos, las columnas que yo semanalmente escribo en distintos medios, ahí también las pueden ver, completamente gratis, por supuesto. Y mi página de Facebook, también pueden ustedes visitarla con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández. Finalmente, en el Instagram también pueden encontrarme, ahí subimos también otros materiales que pueden ustedes consultar. Todo esto, por supuesto, es de acceso completamente gratuito, Daniel. Muchas gracias, maestro. Entonces, una vez más, a los libros que usted ya presentó en el instituto, vamos a crear un drive, voy a poner el link, vamos a crear un flyer para subirlo y también les vamos a hacer llegar a todos, al que quiera acceder, entra al canal y puede descargar los libros. Muy bien, doctor. Elena Ulloa formula una pregunta. ¿Cree que los sesgos de la inteligencia artificial van a acrecentar el colonialismo académico? Buena Traslado la pregunta, pregunta, maestro. muy buena pregunta. Mira, a mí me parece que sí, porque la gran masa de información que utiliza la inteligencia artificial, que procesa la inteligencia artificial para responder lo que le preguntamos, pues es la que circula, ¿no? En los diferentes medios a los que tiene acceso, ¿no? Y esa información, pues no está, o sea, esa información no es la del pensamiento crítico, ¿no? Esa información, pues, es más o menos estandarizada y son las creencias que hoy aparecen como vigentes dentro de la sociedad burguesa capitalista, ¿no? Del capitalismo contemporáneo. O sea, yo sí creo que ahí hay un gran problema. Busquen ustedes, por ejemplo, el tema de transgénicos, ¿no? Yo me he dedicado mucho tiempo a ese asunto, litigando, pero también pues reflexionando, ¿no? Sobre la legislación y las problemáticas de transgénicos y también en el servicio público. Si ustedes buscan las referencias y van haciendo preguntas sobre transgénicos, se pueden dar cuenta de los sesgos. Pero si ustedes no conocen a profundidad el tema, les va a parecer que está bien toda la información que están recibiendo de inteligencia artificial. Solamente siendo un conocedor del tema, pero desde una perspectiva crítica, o sea, ajena a la teoría estándar de los transgénicos, pues van ustedes van a poder darse cuenta de esos sesgos, ¿no? Lo mismo pasa en el campo del derecho. Cuando nosotros estamos compenetrados con una cierta perspectiva sobre lo jurídico y casados con ciertas teorías del derecho, nosotros tenemos ya una formación incluso neuronal, ¿no? Ya tenemos un sesgo cognitivo sobre lo que el derecho es y qué respuestas esperamos sobre lo jurídico. Y no podemos nosotros, tenemos puntos ciegos que no podemos, de los cuales no podemos identificar, no los podemos ver. Para poderlos ver necesitamos otras herramientas que no son las que adquirimos de manera tradicional en la universidad y que no las vamos a encontrar en la práctica del derecho, que está sumergida en el fluido, en el fluir continuo de la cotidianidad jurídica. Ahí no las vamos a encontrar. Entonces, por supuesto que me parece que hay sesgos en las respuestas que nos da la inteligencia artificial sobre los temas de derecho. Y luego, en el ámbito estrictamente académico, pues eso se reproduce con un montón de fraudes. Imagínense ustedes que se les exige a los académicos del derecho que formen parte de los sistemas de investigación para que puedan recibir estímulos, reconocimientos, ¿no? O está la disputa por las becas en los posgrados. Y eso requiere, ¿cómo lo miden? Con índices de productividad. Y esa productividad, si en las escuelas no se les enseña a pensar, pues tampoco se les enseña a investigar, ¿eh? Y tampoco se les enseña a expresarse de manera auténtica. ¿Qué es lo que sucede? Que quienes quieren seguir ese camino, porque no pueden seguir el camino de la práctica del derecho, por los diferentes motivos que haya, y siguen un rumbo académico, pues yo lo que vi como titular del jurídico del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, pues fue un montón de fraudes académicos, de simulaciones, de gente que incluso pues utiliza precisamente la inteligencia artificial para sustituir la inteligencia natural que no tiene o que no se pudo formar por deficiencias académicas, por deficiencias en la propia educación.
y lo sigo viendo pues en las clases, en los diferentes niveles, ¿no? Yo veo cómo en vez de leer un libro, piden un resumen. Y entonces leen un resumen y medio que lo leen, ¿no? Y luego más bien, pues ponen tal cual el resumen que reciben de la inteligencia artificial, lo entregan como un control de lectura. O sea, ya la gente ni siquiera lee los libros, ¿no? Ni los artículos. Lee un conocimiento muy, muy masticado, ¿no? Y que además está domesticado con todos estos sesgos. Y luego cuando les tocan escribir cosas más complicadas, tampoco lo pueden hacer. O sea, la gente, y no es raro, pues, miren, en el campo del derecho, ya en la práctica, escribir un contrato, escribir una demanda, escribir una sentencia, bueno, pues hay gente que ya acude a la inteligencia artificial porque no lo puede hacer. ¿Y eso tiene sesgos o no? Por supuesto que sí. Aquí en México, muy recientemente, el caso de un ministro que presumía que usaba inteligencia artificial. Bueno, primero no decía nada y tenía intervenciones muy, muy amplias, ¿no? Y sorprendía. Pero luego que lo cachan, que todo eso que sacaba era de inteligencia artificial, lo presumió y se fue al hoyo, ¿no? O sea, porque imagínense todo lo que eso significa, estar tomando determinaciones sobre la vida de las personas a partir de lo que dice la inteligencia artificial. O sea, hay muchos problemas sobre los que hay que reflexionar, ¿eh? Bueno, yo les digo, no me tienen que creer a mí, mi posición es muy crítica sobre esto. Lean el libro que escribí de la maquinización del derecho para que tengan claro todos los pormenores de mi postura. Hay otros colegas que no piensan esto y que al contrario, yo los veo embelesados, romantizando la inteligencia artificial, felices, ¿no? Yo creo que es muy útil como herramienta, pero si eso nos va a llevar a no leer y no pensar, olvídenlo. Eso nos va a sumergir en una crisis tremenda. Si tiene sesgos, por supuesto que tiene sesgos. Todas esas aplicaciones que utilizan, por ejemplo, todas tienen patentes detrás y todas tienen dueño. ¿Ustedes creen que no hay sesgos detrás? Sesgos no solamente en el programador, sino en el dueño de la tecnología y en el dueño del programador. Por supuesto que hay sesgos. Por supuesto que sí. Bueno, pues es lo que diría Daniel sobre esta pregunta. Doctor, usted dijo algo muy importante. ¿Quiénes hacen, en este caso, teoría del derecho y quiénes hacen filosofía del derecho? Entendamos en los claustros universitarios, académicos, a nosotros, entre comillas, nos enseñan filosofía del derecho, pero no hay una orientación filosófica, no hay una fundamentación filosófica científica, porque uno se va a una biblioteca y lo primero que encuentra en filosofía del derecho son diferentes autores europeos, americanos, de aquí de América Latina, pero no hay en su desarrollo, en su construcción, una consistencia en los planteamientos. Yo en biblioteca debo tener unos 20 libros de filosofía del derecho y es usted la antítesis a casi todos esos libros. ay, ay, ¿Cómo nos estamos formando los abogados cuando yo quiero filosofar, cuando quiero hacer filosofía del derecho? ¿Y qué será si yo quiero intentar hacer metafilosofía del derecho, maestro? Eso me ha Claro. pasado en mi formación como abogado. ¿Qué nos dice al respecto, maestro? No, muy interesante. No, pues ya me estás dando cuerda para hablar muchas cosas. Mira, lo primero, Daniel, es que voy a contar una historia. En el siglo XIX, en la Alemania del siglo XIX, principios del siglo XIX, principios de la década de los 20 del siglo Y antes XIX. que tome usted palabra, por favor, Dime. permítame unas líneas. William Shakespeare, en sus labios de uno de sus personajes en la obra del rey Enrique VI, parte 2, acto 4. Lo primero que haremos es matar a todos los abogados. Cedo palabra a usted, maestro. Gracias, gracias. Ahorita comento también eso que es muy interesante. Mira, en los inicios de la década de los 20 del siglo XIX en Alemania, pues se abre un debate muy interesante que nos marca hasta el día de hoy. Es el debate entre Hegel había publicado su filosofía del derecho, ¿sí? Y tiene como respuesta una obra de un autor que se llama Gustav Hugo. Hegel escribe filosofía del derecho. Si alguien la ha visto,
Pues es un texto bastante complicado, que se entiende dentro del sistema filosófico de Hegel, ¿sí? Con todo lo complicado que ya de por sí es Hegel, ¿sí? Hegel es un autor que no se lee en derecho, ¿sí? No es el autor que se lee en derecho. En derecho, creo que la referencia más importante que tienen de un filósofo de verdad será en todo caso Kant, ¿sí? Y Kant, un Kant, pues muy filtrado, pues a través de la obra de Kelsen, ¿no? Kelsen, pues que termina siendo un neocantiano. Y por ahí es que más o menos se acercan a Kant y les parece más útil Kant, ¿no? Además de que en años más recientes, por la manera en la que fue retomado por el mismo John Rawls o por Jürgen Habermas, ¿no? Entonces Kant parece un autor más familiar para los que hacen teoría del derecho, pero no se fijan en Hegel. Hegel que criticó y destrozó a Kant, ¿no? Ese libro de Hegel pues no se lee en derecho. Bueno, pues en Alemania aparece Gustav Hugo que le responde a Hegel. Y Gustav Hugo le responde con un libro que es también filosofía del derecho, pero que le agrega filosofía del derecho positivo, ¿sí? Para distinguirse de lo que había hecho Hegel. En Hegel, el derecho aparece dentro de una totalidad histórico-social, ¿sí? Dentro del devenir de la propia humanidad es que se ubica el derecho. Y Hegel, pues lo va desmenuzando, los va desglosando, teniendo en cuenta cuál es el presente de ese derecho, ¿sí? No voy a meterme a explicar mucho más de eso, ahorita voy a tratar algún otro punto. En el caso de Gustav Hugo, lo que él dice, bueno, es que esa filosofía del derecho que nos presentan los filósofos, se refiere a Hegel, pues no es útil para los juristas, porque la filosofía del derecho que requieren los juristas es una filosofía del derecho basada en la experiencia jurídica cotidiana de los juristas que operan el derecho, ¿sí? Y que tiene que centrarse en problemas jurídicos concretos, no en la especulación. Por eso dice él que se trata de hacer una filosofía del derecho positivo, no una filosofía del derecho en general. Y ahí esa distinción pues corre a lo largo del siglo XIX y cuando nosotros estamos a la mitad del siglo XX, en la obra de Bobbio, Bobbio canoniza la distinción y dice, está por un lado la filosofía del derecho de los juristas, al estilo de Gustav Hugo y al estilo tradicional de hacer filosofía del derecho, que es la que nos enseñan en las universidades, y está el modo filosófico de hacer filosofía del derecho, es decir, la filosofía del derecho a la Hegel, ¿sí? Dice Bobbio, la filosofía del derecho al modo de los filósofos no es útil a los juristas. Los juristas lo que tienen que hacer es filosofía del derecho al modo de los juristas, como filosofía del derecho positivo. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros hemos aprendido se desarrolla y van a encontrar ustedes en planes y programas de estudio y lo que sabemos los que estudiamos derecho no es filosofía del derecho, así en general, es la filosofía del derecho de los juristas, ¿sí? Que es filosofía pero del derecho positivo y eso tiene una implicación muy grande. Años después escribe Guastini, un discípulo de contemporáneo más o menos de Ferrajoli, discípulo del mismo Bobbio, de Scarpelli y de otros autores importantísimos en Italia, en la Italia del siglo XX, escribe Guastini, eso que llaman filosofía del derecho no es otra cosa que la teoría del derecho o la teoría general del derecho. Los juristas no hacemos filosofía, los juristas hacemos teoría del derecho. Claro, él lo dice en la idea de cómo separarse de la filosofía entendida como metafísica, porque lo que está siguiendo es el canon de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Logico Philosophicus, que es la tradición a la que él se aferra, ¿no? Guastini. Pero lo dice muy claramente, los juristas no hacen filosofía del derecho, hacen teoría del derecho. Y exactamente eso es lo que es la filosofía del derecho positivo, teoría del derecho. ¿Sí? Ahí es donde surge la distinción. Ustedes la pueden encontrar ahora, pues cada vez que interviene Atienza en algún foro o en sus libros, él dice que él hace filosofía del derecho y que él es filósofo del derecho. Se refiere a que hace teoría del derecho, como filosofía del derecho positivo. Y ahora sí, vamos a la parte complicada que es el trasfondo detrás de estas distinciones, ¿no? Miren, eh, cuando ustedes hacen filosofía del derecho como juristas, eh, hay varios problemas. El primero de ellos, que es el más simple y más evidente, es que ustedes estudiando derecho no tuvieron la formación de filosofía. Y resulta que la filosofía es una disciplina muy, muy compleja.
Si quieren, tan compleja como el derecho. Yo diría que más, pero bueno, para no meternos en ese embrollo, tan compleja como el derecho. Incluso pues se enseña así, ¿no? En las licenciaturas y en los posgrados, en los pregrados y en los posgrados, en las universidades. Eh, pero requiere una formación, es una disciplina del pensamiento. No se adquiere así nada más porque uno tiene la afición de leer libros y va leyendo libros así nada más, como se le ocurre, ¿no? O porque uno todavía guarda alguna preocupación por el saber y se hace preguntas así de manera espontánea. No, 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 la filosofía es una disciplina y se tiene que aprender porque es aprender a pensar, ¿sí? Y se enseña en las universidades. Bueno, pues esa enseñanza, esa disciplina no la recibimos los que estudiamos derecho, porque recibimos una disciplina distinta, la del derecho, como derecho positivo, no la de la filosofía, ¿no? A mí me resulta siempre muy curioso escuchar a los abogados siendo tan celosos de su profesión, ¿no? Cómo se deslindan de los contadores, cómo se deslindan de los sociólogos, en fin, ¿no? Eh, pero cómo le resulta, o se critican mucho, ¿no? Cuando alguien de otra profesión se quiere pronunciar sobre temas de derecho, no lo permiten. Pero los abogados sí se permiten, y les es muy fácil, asumirse como filósofos y pronunciarse como si hablaran de filosofía, llamar a eso que hacen filosofía del derecho, cuando no tienen formación filosófica. Ese es el primer punto. Los abogados no tienen formación filosófica. Es más, les diría yo, en gracia de la formación que reciben en la universidad, los abogados no pueden pensar. Se niegan a sí mismos, se amputan la capacidad de pensar. Y ahorita lo voy a demostrar, ¿no? Ese es un primer problema que es evidente. Y es lo primero con lo que uno se topa y que uno puede ver cuando estudia filosofía. Los abogados quieren hablar de filosofía sin saber filosofía. Ese es el primer problema y es el más básico. Pero realmente el asunto es mucho más complejo, ¿eh? Miren, Maestro, cuando... maestro, Dime, Daniel. despacio, maestro, porque le acaba de dar en la yugular, maestro. Despacito, por favor. Esas palabras tan sabias que usted dice, no conocemos ni siquiera qué es el derecho. Y quiero conocer, quiero entender y quiero comprender qué es la filosofía del derecho. Maestro, maestro. Mira, ahora lo voy a tratar de decir pues de la manera más sencilla que pueda. Está en mis libros, ¿eh? Y con todo detalle y con todo el aparato crítico y demás, lo pueden ver en mis libros con todo detalle. Y he dado muchas conferencias y entrevistas, las pueden ver ahí en mis redes sociales. Ahí lo explico con mucho, mucho detalle. Bueno, miren, el asunto está así. Si ustedes construyen el conocimiento, ¿cómo se construye el conocimiento jurídico? Pues suponiendo que existe el derecho, ¿no? Pero ese derecho no es un derecho en abstracto, como normas positivas, digamos, no es un derecho en abstracto. Ese derecho es el derecho de una sociedad particular en una época histórica específica. Bueno, sobre ese derecho positivo es que los juristas construyen el conocimiento sobre el derecho, conocimiento jurídico, pero tienen como punto de partida ese sistema normativo o ese derecho, esos ordenamientos o ese ordenamiento jurídico nacional positivo. Lo asumen como punto de partida, lo tienen que ver como un a priori, por principio. Ojo, porque esto se relaciona mucho con lo que plantea Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? En la crítica de Reynum Bernum. Ahí lo pueden encontrar este planteamiento a nivel epistemológico que yo ahora estoy proyectando a nivel jurídico, ¿sí? Bueno, eh, el derecho positivo es un a priori para el jurista, tanto para el jurista teórico como para el jurista práctico. Lo toman por bueno, por principio, por válido. Y a partir de eso es que construyen conocimiento. ¿Cómo construye conocimiento el jurista teórico? Pues asumiendo como dogma el derecho positivo. Por eso le llaman al método de la jurisprudencia como ciencia del derecho, le llaman dogmática jurídica, porque su punto de partida es dogmático. Es el derecho del Estado tal cual está ahí puesto, o sea, el derecho positivo. ¿Sí? Entonces van construyendo un conocimiento que dicen ellos que para ser científico debe ser meramente descriptivo. Entonces solamente van describiendo el derecho como por capas, el derecho constitucional, el derecho civil, el penal, el administrativo, el esto, el otro, el aquí y el allá. Y son puros juicios, puras descripciones, ¿no? Puros juicios de hecho. Van describiendo el derecho tal cual es, dicen ellos, sin valoraciones, sin subjetividad, de manera objetiva, ¿sí? De manera neutral. Bueno, esa es la idea que se hacen de ciencia y la llaman dogmática jurídica.
Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Pueden tener descripciones preciosistas, finísimas, exactas sobre lo que dicen las normas, según ellos. Yo creo que eso no es posible por por la propia indeterminación del derecho. Pero bueno, muchos suponen que sí. Pero el asunto más grave no es ese. El asunto más grave es que eh, cuando ustedes toman como bueno por principio el derecho positivo y se dedican a describirlo para construir conocimiento, lo que están haciendo es que ustedes se están limitando porque ya no pueden emitir juicios de valor, porque los juicios de valor ya no es conocimiento descriptivo, ya no es descripción. Los los juicios de valor ya implican no describir, sino valorar y, si me apuran, hasta cuestionar, y eso más bien parece un tema, una cuestión política o ideológica, dicen los cientificistas, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues la consecuencia de ello es que ustedes no cuestionan el derecho positivo, porque solamente lo describen. Y en todo caso, terminan haciendo apología del derecho positivo. Nada más que ese derecho positivo es el derecho positivo de la sociedad burguesa en el contexto de la modernidad capitalista. Entonces, cada vez que ustedes lo describen y terminan haciendo apología ya como operadores, lo confirman, pues lo que están haciendo es confirmar el statu quo de la modernidad capitalista, que se basa en la explotación de pocos sobre las masas, sobre las mayorías, que permanecen, pues, son despojadas y permanecen, pues, realizando trabajo tipo esclavo, pero al cambio de un salario. Eso es lo que terminan justificando, ¿no? Cuando hacen la ciencia, la teoría pura del derecho, ¿no? La, sí, bueno, la teoría pura del derecho, digamos, ¿no? O esta manera de entender el derecho de esa forma. Y pierden ustedes la capacidad para cuestionar el derecho positivo y, sobre todo, los fundamentos de ese derecho positivo. ¿Y saben qué más? No pueden ustedes terminan pensando que el derecho positivo siempre ha sido como es, y algunas de las características del derecho moderno capitalista las atribuyen a la totalidad de lo jurídico a lo largo de la historia. Y eso es lo que me parece a mí, lo que yo llamo, pues, una concepción absoluta del derecho burgués, ¿no? Se absolutiza un cierto concepto de derecho que responde a una época histórica y se toma como si así hubiese sido siempre la juridicidad para la humanidad. Y no es cierto, es solamente la juridicidad cósica del capital. Ese es el gran problema detrás, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hace la filosofía del derecho de juristas? Esta teoría del derecho está centrada en trabajar como lo he dicho ahora. ¿Qué es lo que hace la auténtica filosofía del derecho? La filosofía, miren, tiene dos características. En primer lugar, cuestiona el fundamento, cuestiona su propio punto de partida. Es un conocimiento que cuestiona su propio punto de partida. No acepta ningún a priori. Entonces, no puede aceptar la validez a priorística del derecho positivo burgués, como lo aceptan los filósofos del derecho, ¿no? Y en segundo lugar, tiene una perspectiva de totalidad. Eso quiere decir que ubica, en este caso, el derecho en la complejidad social e histórica a la que pertenece, ¿sí? El derecho que nosotros conocemos, que es el derecho de la sociedad burguesa, es solamente una forma específica de la juridicidad, ¿sí? Pero no es la forma histórica absoluta de lo jurídico. La forma histórica absoluta de lo jurídico solamente la conocemos en el devenir histórico de lo jurídico al interior de relaciones sociales muy complejas. Esa perspectiva no es la de los teóricos del derecho. Esa perspectiva solamente la puede tener quien hace filosofía del derecho, como filósofo, ¿sí? Entonces, tiene esta perspectiva dialéctica de la totalidad y tiene además este cuestionamiento sistemático del propio punto de partida. Esas dos características no la tiene lo que llaman tradicionalmente filosofía del derecho, que no es otra cosa que teoría del derecho, que está pues orientada a describir el derecho positivo tal cual es y al cual se le da un valor a priorístico, que no se cuestiona. Ese es el problema. Y cuando yo digo que los abogados no aprenden a pensar, es porque lo único que aprenden es a operar sobre la base del derecho que ya está puesto ahí, sin cuestionar sus fundamentos o su propia validez. Y cuando logran generar algún pensamiento crítico, es una crítica, pero intrasistémica, meramente funcional, que no va a los fundamentos y que no es trascendente, porque no puede ver la historia. No es una crítica dialéctica del derecho. A eso es a lo que me refiero. Y esa es la complejidad del asunto. Yo esto lo he planteado en varios foros, pues en varios lugares del mundo, y bueno, pues hasta ahora no encuentro
pues no encuentro respuesta, ¿no? No la encuentro en los filósofos del derecho, en los filósofos tradicionales del derecho, no, porque están ocupados ¿en qué? En que si la argumentación jurídica, que si la lógica jurídica, que si la moral y el derecho, y otros, pues más operativos todavía, que si la convencionalidad, ¿no? Que si el principio eh, pro persona, que si los derechos humanos, que si la proporcionalidad. Todos esos problemas no digo que no sean importantes, ¿eh? Lo que digo es que todos esos problemas quedan ubicados dentro de un mismo horizonte histórico, de un horizonte epistemológico de inteligibilidad, que es el horizonte de la sociedad burguesa. Ahí no hay emancipación, ahí no hay revolución, ahí no vamos a superar la modernidad capitalista, no vamos a poder construir otra modernidad, una modernidad alternativa a la capitalista con esas reflexiones. Para eso no nos sirve la teoría del derecho. Para eso, para lo que nos puede servir es la filosofía del derecho, no la teoría burguesa del derecho. Esa es la distinción más, pues más profunda, Daniel, ¿no? Sobre este tema, y es el corazón del libro, ¿eh? O sea, lo que centralmente planteo es este tema, que pueden ustedes encontrar de forma más desarrollada todavía con todo el horizonte en este otro libro de Defensa de la Crítica Jurídica. Por eso se llama El fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI, porque es precisamente la crítica marxista del derecho la que te da las herramientas para tener esta perspectiva materialista de totalidad, por un lado, y por el otro, para llevar a cabo este cuestionamiento de los fundamentos del derecho burgués. De otra forma, no lo podemos lograr. La teoría del derecho no nos ofrece eso, ni Bobbio, ni Atienza, ni Dworkin, ni Raz, ni Ross, ni Hart, ni Kelsen. Ninguno de ellos, ni Guastini, ni Brian Leiter, ninguno de los que me digan lo hace. Maestro, muchas gracias a lo que nos va regalando usted a esta maravillosa presentación. Decir y luego voy a formular una pregunta. En un lenguaje de Bunge, desde una perspectiva metodológica, aquí en el Perú se presentó cuando estaba vivo y dijo que los abogados para él eran meramente técnicos. En la posición de usted, desde ese punto de vista crítico, marxista, yo lo que puedo decir es, los abogados hacen mucha ortodoxia y mucho dogmatismo. No quieren ver la realidad y cierran los ojos. Lo tienen frente a ellos, están todo el día, trabajan en ellos, están inmersos en ese mundo, pero lamentablemente no queremos prestar atención. Y ahí sí ya va mi pregunta con la del libro, maestro. ¿Qué es esa teoría jurídica situada? ¿Cuál sería su estructura y su organización cuando hablamos de una teoría, maestro? Por favor. Claro, Daniel, mira, un comentario de lo que dices porque me parece muy, muy importante y ahora contesto esto. Mira, a ver, hay que entender, no es una cuestión de voluntad, ¿eh? Yo no creo que dependa de que, yo quiero ser así o quiero ser asá, o incluso de que lo hagan de manera reflexiva, consciente. Lo que quiero decir es que las generaciones de abogados en formación son arrojados a un mundo que los constriñe a actuar de esa manera, muchas ocasiones sin que ellos mismos se den cuenta, ¿sí? Eso es bien importante porque no es una cuestión de voluntad. No es cuestión de que, yo voy a cambiar porque quiero. No, a ver si puedes cambiar. Porque más bien tus condiciones materiales te van a obligar a ser un abogado operativo. Y en ese sentido, pues es el sentido técnico al que yo me refiero y seguramente al que se refiere el propio Bunge. Eh, un abogado operativo que todos los días tiene que ofrecer sus servicios para sobrevivir en el mundo del capital, porque de otra manera, ¿cómo sobrevive? Si no vende sus servicios, su fuerza de trabajo, su conocimiento jurídico, su expertise, lo tiene que vender y están culminados a eso. Por eso las universidades están enfocadas a ofrecer, ¿no? Trabajadores al mercado laboral, ¿no? Del derecho. O sea, hay que entenderlo porque estamos metidos en esa red y no es fácil salir, no es una cuestión de voluntad ni de simplemente cobrar conciencia y hacerlo, no, eso es idealismo. O sea, es todo un sistema, una red material de relaciones que sobrepasan, que son independientes a nuestra voluntad, que tenemos que comprender y que luego tenemos que transformar para trascender. Ese es el punto aquí, ¿no?
no es, pues no es nada, la verdad es que no es nada sencillo. Bueno, luego, ¿a qué me refiero con una teoría jurídica situada? Pues que parta del lugar de enunciación del jurista. O sea, en lugar de estar hablando, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? ¿No? O de estar trasladando teorías sobre la ponderación o sobre los derechos fundamentales o la ley del más débil o lo que ustedes quieran de aquí para allá, con un nivel de abstracción tal que parece que es aplicable en cualquier lugar y puede ser que sí. Más bien yo creo que lo que se requiere eh, pues es seguir lo que ya comentaba, por ejemplo, autores como Leopoldo Sea, ¿no? Cuando discutía con Salazar Bondi sobre la posibilidad de una filosofía americana. Precisamente de eso es de lo que creo que se trata, de que nosotros como juristas, ¿no? Preocupados por la justicia y por el derecho y por la situación social en la que existimos, en la modernidad, en las condiciones de nuestros países, pues debemos de construir un conocimiento jurídico que no solamente esté mirando al derecho en abstracto como sistema de normas en las leyes, sino que lo mire en toda su complejidad. Y eso implica que mire la práctica del derecho, las múltiples determinaciones de lo jurídico que suceden en un proceso de adjudicación de derechos, pero también que lo mire en el horizonte histórico al que pertenece, pero además en las condiciones prácticas concretas de las sociedades de la cual se reflexiona el derecho, desde la cual se plantean los problemas jurídicos, precisamente para que el derecho se convierta en una mediación, ¿sí? Entre esos problemas, ¿sí? Y su resolución y el operador jurídico, pues sea quien, la persona capaz de llevar adelante la mediación. Eso es de lo que se trata. La teoría jurídica situada tiene que ver con eso. En lugar de estar construyendo teorías desde lo abstracto, ¿no? Desde un universal abstracto, pues más bien llevar adelante la construcción de teorías desde lo concreto, porque lo complicado no está en lo abstracto, lo complicado está en lo concreto, como en la conjunción de múltiples determinaciones. Ahí es donde está la complejidad. De nada nos sirven ya abogados formalistas que solamente han estudiado derecho en los códigos, ¿no? O abogados que simplemente conocen la práctica del derecho y fluyen dentro de esa cotidianidad práctica del derecho. Lo que necesitamos son abogados de otro tipo, abogados con una perspectiva mucho más amplia, con una formación crítica, inter y transdisciplinaria, abogados con compromiso social, no simplemente abogados masa que repiten lo que le dicen en la escuela y luego repiten las prácticas que ven en la calle o en el foro. No, requerimos abogados diferentes. A nosotros aquí en México, en el proceso de transformación por el que atraviesa el país, pues a mí me quedó claro que no teníamos los cuadros jurídicos de izquierda para llevar adelante un gobierno de izquierda. Y fíjese que eso lo comenté en muchas ocasiones en su momento con la consejera jurídica, la abogada del presidente López Obrador, ¿no? Que ahora es mi jefa. Bueno, antes también era mi jefa y ahora de nueva cuenta nos encontramos, ya ella como ministra y yo como uno de sus secretarios de estudio y cuenta. Eh, Precisamente lo que necesitamos es la formación de cuadros jurídicos de izquierda, críticos, ¿sí? Que defiendan, que estén pensando el derecho desde nuestras condiciones sociales concretas para atender problemáticas nacionales, en contextos geopolíticos bien difíciles, ¿no? En contextos donde más hay un desarrollo no solamente de la economía global, en donde se están disputando los mercados China, Estados Unidos, sino además en un contexto de desarrollo tecnológico que crea muchas confusiones, ¿sí? O sea, todo eso hay que hacerlo y podemos hacerlo, pero requerimos una formación distinta, no solamente como técnicos que operan el derecho y un derecho que damos por bueno, y en donde además siendo tan complicado como es existir en ese mundo, cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobrevive. Y la mejor manera de sobrevivir es vendiendo servicios jurídicos técnicos. Entonces nos metemos en eso para poder sobrevivir y nos desentendemos de nuestra propia posición social, de clase, nos desentendemos de los problemas de los que también nos aquejan a nosotros, nos desentendemos de la sociedad y terminamos separando, ¿sí? El derecho de la sociedad. Y ya cuando estamos en eso, pues estamos convertidos por completo en abogados masa, abogados enajenados, que no tenemos nada que aportar a la sociedad. Ese es el problema, Daniel. Y es una cuestión ontológica, epistemológica, es una cuestión de ética y es una cuestión de política también, ¿no? En donde tenemos que estar inmersos dando estas batallas
pues por transformar la cultura jurídica en nuestras comunidades, por transformar el derecho positivo, pero con de manera reflexiva y con orientaciones emancipatorias muy claras. A eso es a lo que me refiero, con una teoría jurídica situada con estos parámetros de marxismo, de colonialidad y filosofía, ¿no? Es a eso a lo que me quiero referir, a lo que yo invito, pues en todos los lugares donde me presento, desde mis clases hasta el ámbito público, como pues estos espacios académicos de reflexión como el que tú nos abres el día de hoy en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Daniel. Saliéndome del libro, maestro, una vez más a los que nos acompañan en Zoom y en horas posteriores, va a estar en todas nuestras redes sociales esta maravillosa presentación. El instituto tiene un lema del Renacimiento italiano que hace suyo: educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. Dije iniciando esta presentación, libertad en todos los niveles, en todos los planos. Pero asimismo, la preocupación del hombre por la dignificación del hombre en el mundo. Permítame leer un párrafo para todos, maestro, y quiero escuchar su comentario. En Manuel Kant, escritos completos. Yo soy un investigador vocacional. Siento en mí la sed por conocerlo todo y la inquietud por extender mi saber, así como la satisfacción que produce cada nuevo descubrimiento. Hubo un tiempo en el cual creía que solo esto podía dignificar a la humanidad y menospreciaba por ello al vulgo ignorante. Rousseau fue quien me desengañó. Aquella deslumbrante superioridad se desvaneció y aprendí a honrar al ser humano. Ahora me consideraría el más inútil de los trabajadores si no creyera que mi tarea reflexiva puede proporcionar a los demás algún valor con el de establecer los derechos de la humanidad. ¿Qué nos dice usted al respecto? Pues mira, Porque hemos varias, escuchado su maravillosa presentación, maestro, esa tarea, esa lucha titánica de usted, que no es de unos meses, que no es de unos añitos, maestro. claro, mira, varias cosas, ¿no? Primero, esa expresión en Kant de que él desea saberlo todo. Pueden encontrar ustedes la referencia en el libro Alfa de la Metafísica de Aristóteles. La primera línea del libro Alfa, precisamente lo que dice es que todos los hombres desean saber, ¿sí? Hay una pulsión de saber, que es lo que se va a conocer después como el amor al conocimiento, y en eso termina la filosofía. Cuando ustedes llegan al final del libro de la Metafísica de Aristóteles, y Aristóteles comienza a hablar de Dios, ¿no? Aparece Dios, pero no aparece el Dios cristiano, aparece el Dios de Aristóteles. Y este Dios de Aristóteles es el motor inmóvil, un motor que mueve sin ser movido. ¿Qué es ese motor inmóvil que mueve sin ser movido? Y que nos da esta perspectiva de totalidad. Esto después es recogido por Hegel, ¿eh? Aparece citado al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel, estos pasajes de la metafísica. Bueno, ese Dios de Aristóteles que mueve sin ser movido es precisamente el conocimiento, ¿sí? Es esa sabiduría que nos mueve sin ser movido, porque todos los seres humanos, todos los hombres, dice Aristóteles, deseamos por principio saber, ¿eh? Entonces, eso que dice Kant, pues no es tan original de Kant, ¿no? Eso lo encuentran ustedes en la metafísica de Aristóteles, en la primera y en la última línea. En la primera y en las últimas líneas de Aristóteles. Luego, a ver, esta labor de generar el conocimiento en la modernidad, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que da cuenta es la distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Personas, ¿no? Grandes masas de personas que son destinadas a trabajar y que para hacer ese trabajo físico no necesitan pensar y que no generan mayor conocimiento, sino que operan,
¿sí? Hagan la analogía porque ese es ese obrero masa es el abogado masa, frente a quienes tienen la tarea de pensar y que por lo tanto tienen se colocan en un estatus distinto. Esto también lo pueden ustedes encontrar por ejemplo, en las reflexiones de Aristóteles. Si ustedes leen los discursos sobre ética o la política, los discursos sobre política de Aristóteles, la ética de Nicomaqueo y los discursos sobre política en Aristóteles, pues ustedes van a encontrar, sobre todo en política, ¿no? Van a encontrar ustedes la distinción, cómo justifica Aristóteles, cómo explica Aristóteles la distinción entre amo y esclavo, ¿no? Bueno, pues el asunto es que hay quienes nacen para obedecer y quienes nacen para mandar, quienes tienen ese don y quienes no, ¿sí? Y eso, ¿saben cuál es la diferencia? Precisamente el acceso al conocimiento, ¿no? Los que pueden pensar y los que no, y los que están destinados a realizar un trabajo intelectual y los que están destinados a realizar un trabajo manual. Esa distinción se viene reproduciendo. Lean ustedes en la fenomenología, en la Phänomenologie des Geistes, en la fenomenología del espíritu de Hegel, lean los pasajes precisamente sobre la dialéctica del amo y el esclavo, ¿sí? O lean más recientemente, por Maestro ejemplo, Raimundo, ¿por dime, qué nos manda a tareas tan titánicas ahora que tenemos todas las herramientas de inteligencia artificial? no, porque la inteligencia artificial es una porquería que no te va a dar la formación que te va a dar leer Hegel, ¿no? Primero. Y en segundo lugar, porque tú me dijiste que querías máxima calidad y es lo que te estoy dando para todos los que nos acompañan esta mañana. O sea, esa tarea hay que hacerla, porque no te la va, La, no la, te... la lectura de Hegel, maestro, hay que tener una disciplina, una vocación, Así un es, amor a la sabiduría así es. y Y hay no que te la va a dar la dedicarle inteligencia artificial. años y años y años. Y ese es el camino que uno tiene que Hoy día seguir. muy temprano, el instituto ha tenido una reunión con diferentes amigos de diferentes países del mundo y muchos de ellos son hegelianos y han visto nuestro trabajo y les hablé de la presentación de usted y había a las 8 de la mañana otra presentación y escúcheme entonces, que nuestros amigos de otros países están maravillados con lo que nosotros hacemos y particularmente con la presentación de usted, maestro. Tarea Muchas titánica gracias. la lectura de Hegel, la lectura de estos gigantes, de estos monstruos, pero no nos queda otra porque necesario las herramientas de inteligencia artificial, pero no nos dejemos engañar por lo que aquello que todavía no ha transformado y ha cambiado la realidad para un mundo mejor, para un nuevo hombre en este nuevo mundo y para México y para Perú, un proyecto de no desilusionarnos, de no romper las filas. Daniel, mira, fíjate que con lo que dices me ocurre una analogía. La inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, igual que los derechos humanos, pues son herramientas, pero son herramientas que tenemos que valorar en el contexto histórico en el que emergen, ¿sí? Son herramientas que no están en abstracto ahí, sino que aparecen en contextos históricos Marx lo específicos. entendió y Hegel lo entendió en plena revolución industrial, la máquina, la técnica. Ambos Claro, lo entendieron. Lamentablemente, los que dirigen el mundo, los que toman las decisiones, todavía no lo entienden, maestro. Siga usted, maestro. ojo, fíjate que yo creo que quienes deben entenderlo son los esclavos. Por eso estaba yo enfocándome en la dialéctica del amo y el esclavo. Porque los amos tienen el mundo, el sartén por el mango del mundo, ¿no? La Y ellos, caverna platónica, maestro. ellos lo que viven todos los días es su propia confirmación, con un montón de obstáculos, pero es su propia confirmación, que es una confirmación en un contexto de enajenación, porque ellos también están cosificados. Pero los que tienen, los que pueden llevar la historia adelante son los esclavos, no son los amos. Los que siempre han llevado la historia hacia adelante, los que han transformado, los que han peleado y han ganado, y gracias a ellos estamos aquí, tenemos la oportunidad de discutirlo de esta manera en un contexto muy difícil, son siempre los esclavos. Son siempre los movimientos sociales y es siempre la izquierda quien va hacia adelante, no es la derecha, porque la derecha lo que quiere es conservar la situación tal cual está y absolutiza su mundo en términos prácticos y en términos teóricos y nos quieren convencer de que ese es el fin del mundo y ese es el mundo en absoluto y eso es mentira. Para rebasar eso es que sirve la filosofía, porque la filosofía es aprender a pensar. De eso es de lo que se trata, Daniel. No podemos nosotros casarnos ni romantizar la inteligencia artificial como no podemos hacerlo con los derechos humanos, porque son dispositivos, ¿sí? Que tienen una doble dimensión en el contexto de la modernidad capitalista.
sí ayudan y hacen cosas, pero también son instrumentos de dominio y de control de masas. Tenemos que entenderlo. Y para eso vale la pena estudiar filosofía. Maestro, para ya estar terminando esta maravillosa presentación, ¿cuál fue el propósito del libro y conclusiones finales a esta presentación, maestro? Claro, pues mira, para mí era muy importante establecer las coordenadas para la reconstrucción del pensamiento jurídico mexicano como teoría jurídica situada y también para hacia adelante construir un pensamiento jurídico auténtico, emancipador, situado. Eso es lo que más me preocupaba. Para eso habría que combinar sociología, historia, conocimientos de teoría del derecho y de filosofía para poder dar ese marco en el cual habría que reflexionar, ¿no? Es un trabajo incluso, si me apuran, hasta historiográfico el que traté yo de hacer, pero a un nivel conceptual, ¿no? Muy, pues muy alto, sobre todo el primer capítulo, ¿no? El segundo sí se ve sobre todo la mano de la filosofía y de la revisión historiográfica que utilicé para establecer cuál es la situación de México y las condiciones de posibilidad de un pensamiento jurídico distinto, ¿no? Ese es el asunto. Y luego, no es que esté pensando solamente en México. Lo que pasa es que esto se reproduce en otros lugares y me parece que tanto las condiciones de opresión se reproducen como las de enajenación y por eso me parece que pues el libro puede también ser tomado para pensar la realidad en Perú, la realidad en Ecuador, en Argentina, en Chile y en otros lugares. Y eso es lo que ha pasado, es la recepción que ha tenido este libro, ¿no? Cuando uno es auténtico pensando las problemáticas propias, lo que está haciendo, ese pensamiento sí se alza hacia lo universal. Y es ahí donde cubre otras sociedades, ¿no? Cubre al otro. Y es precisamente porque los problemas que tratamos son problemas comunes. ¿Qué es lo que nos une? Nos une a todos nosotros el hecho de que estamos sometidos bajo el capital, bajo la reproducción y desarrollo del capitalismo. Vivimos todos esta modernidad capitalista y la vivimos como opresión, libertad y opresión, desarrollo y destrucción a un mismo tiempo, en sociedades que son pobres, sociedades que son muy desiguales, como las latinoamericanas, que vivimos subordinados a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Eso nos une esa contradicción, esa negatividad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer nosotros, lo que nos toca hacer, es salirle al frente a la negatividad para construir horizontes de emancipación. Esa es la pretensión de lo que yo trato de establecer en el libro, ¿no? La posibilidad de hacerlo así y cuáles son las coordenadas para poder pensar un derecho distinto y pensar en una pensar desde la filosofía del derecho un derecho distinto, ¿no? Y eso, por supuesto, pues no con un ánimo académico, porque mis libros no son académicos, a mí eso no me interesa. Mis libros son, pues, armas para los procesos sociales, ¿no? Yo sobre todo, pues, con quienes trabajo son con movimientos sociales, con organizaciones, y mis libros son precisamente para coadyuvar en la reflexión, en la batalla teórica en contra pues, de la ideología del capitalismo, ¿no? De la ideología burguesa. De eso es de lo que se trata, son armas para la transformación social los libros, ¿no? Por lo menos los que yo hago. Esa es mi pretensión, Daniel. Y bueno, pues yo lo que les podría decir para ya terminar, pues es invitarlos, no a que lean mi libro si quieren. Yo lo que los invito más bien es a despertar, es a abrir los ojos, es a preocuparse y ocuparse en darse una formación distinta, ¿no? Y también comprometerse con con la transformación, porque este cambio es la situación que vivimos y los cambios en los que atravesamos, pues no nos están hablando de otros, nos hablan de nosotros mismos. Nosotros mismos estamos implicados en el cambio y debemos tomar la decisión. En algún momento tomamos la decisión de qué lado estamos, si tomamos la píldora roja o la píldora azul, ¿no? Y yo creo que la apuesta tiene que ser por tomar la píldora roja, a pesar de todos los riesgos que eso implica y toda la adversidad que uno tiene que atravesar. Yo prefiero eso a vivir una vida inauténtica, una vida enajenada, una vida cosificada, que es lo que implica tomarse la píldora azul, ¿no? Por retomar la metáfora de Matrix, eh, Daniel, ¿no? Bueno, pues yo con eso me despediría y por supuesto pues agradezco la gentileza del instituto tuya, Daniel, y de todos los compañeros que nos acompañaron esta mañana y estoy a sus órdenes aquí y en próximas presentaciones, interacciones que tengamos en redes sociales y demás. Para mí pues siempre es un gusto escuchar otras opiniones y atender las preguntas que me hagan. Muchas gracias, maestro.
Raimundo Espinosa Hernández. Vamos a concluir este trabajo de la presentación de su libro con una sola palabra: libertad en todos los niveles y en todos los planos, autodeterminación de los pueblos por su gente, para su gente. No hay otra alternativa, con el respeto que se merecen todos los ciudadanos del mundo. Eso es lo primero. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 50º seminario internacional, donde se realizó la presentación del libro Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, marxismo, decolonialidad y filosofía mexicana. La misma que estuvo a cargo por el maestro Raimundo Espinosa Hernández, lo voy a decir, un investigador y un pensador mexicano muy original por sus estudios, por su experiencia, por su posición. Eso hay que saludar. Solamente se puede hacer filosofía mexicana, peruana, latinoamericana, cuando podamos empezar nosotros a pensar, a crear y a dar a conocer con originalidad y autenticidad nuestro pensamiento. Eso es fundamental, maestro. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias, Gracias Daniel. a todos los Un que nos fuerte han abrazo y un acompañado saludo en a el todas y Zoom. todos. Muchas gracias. Muy buen día, muy buen sábado. Hasta luego. Gracias.